Continuamos en esto que es Music Planet. Hoy tenemos el gusto de poder saludar por segunda vez, luego de ya 8 años, a Fabián Liendo, pastor, cantante, músico, también arquitecto y líder de la banda Kiosco. Muy buenas tardes, Fabián, un placer tenerte nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Es verdad, tanto tiempo. Me imagino que fue para la presentación de Invisibles, ¿no es cierto? Exacto, fue en el año 2012. Claro, fue la salida del disco. Exacto. Así que bueno, un gusto volver a vernos. Exacto, y hoy presentando ya una nueva producción que se viene próximamente. Ya hemos escuchado algunas canciones del nuevo disco. Pero vamos a hablar de varias cosas, vamos a tocar diferentes puntos que ha tenido incluso desde la salida Invisibles en el año 2012. Y quisiera preguntarte cómo viste el movimiento que creó o que fue creado a través de Invisibles en 2012 y que ha llegado hasta el 2019, incluso con el disco y también con el libro que sacaste. ¿Cómo viste la aceptación y además también la aplicación por parte de las personas a partir de Invisibles? Bueno, la verdad es que ocurrió más o menos lo que Dios nos había dicho. La verdad, nuestras expectativas eran menores a lo que ocurrió. Sabíamos que Invisibles era la acrópolis, digamos, de nuestra carrera, era un punto culminante, una gran bisagra para nuestra carrera. Sabíamos que Kiosco no iba a continuar de la misma manera que había llegado hasta ese momento. Y Invisibles es como una manera de decirle a toda la gente, a todos los que hasta ese momento habían seguido a Kiosco, todo lo que hicimos y todo lo que dijimos en todo este tiempo fue por esto, ¿cierto? No era simplemente una conclusión, sino que era una estación en el Vía Crucis, ¿no? Era un momento en el que Dios me había dicho, toda la vida te preparé para este momento, ¿no? Y me dio la palabra que tenía que dar, ¿no? Eso fue tremendo porque me lo dio en un momento en el que yo ya tenía más o menos programado el paso siguiente, el disco que íbamos a sacar, así que abandoné todo, dejé todo y volví a escribir todo de nuevo, hacer todas las cosas conforme al diseño de Dios para Invisibles. Y la palabra que me dio fue tremenda. En ese momento yo pensé que Dios me estaba hablando a mí particularmente, ¿no? Pero a medida que fueron pasando los días, los meses y los años, me di cuenta que es algo que Dios estaba haciendo en su iglesia en el mundo, ¿no? Hubo casi como un reflejo de lo que nos estaba pasando a nosotros con Invisibles cuando fue los 500 años de la Reforma, ¿no? Donde de alguna manera había un eslogan, había una manera de explicar lo que era la Reforma, que era la vuelta a la horma, ¿no? La reorma, ¿no? Que es la vuelta al origen, ¿no? De lo cual habla Invisible, ¿no? Que la iglesia no tiene permiso para redefinirse, sino que lo único que tiene que hacer es volver a Dios, volver a su palabra, ¿no es cierto? Que todos los avivamientos que existieron a lo largo de la historia, inclusive la primera iglesia, la expresión más genuina de Cristo siempre ha sido volviendo a Dios, ¿no es cierto? Volviendo a su palabra, a la esencia, a la sustancia, al origen. Y cuando el Señor me dijo, la iglesia de Cristo no es la que ves, realmente fue muy fuerte para mí, ¿no? O sea, si hay una iglesia que es genuina, no nos vemos nosotros, sino que se ve Cristo a través nuestro, ¿no? Y eso explica una verdad dominante que persiste en la eternidad, ¿no es cierto? De que
la iglesia no es una enseñanza a poner en práctica ni una lista de comportamiento, sino que es la naturaleza de Dios manifestada en su Hijo, que es la iglesia. O sea, la iglesia no es una expresión de servicio, sino que es la manifestación de la vida de Cristo que expresa buenas obras, ¿no es cierto? Y bueno, después vino la propuesta del libro, que ni siquiera yo lo tenía en mente, pero cuando apareció fue tremendo, ¿no? Porque durante 1 año y medio fue uno de los libros más vendidos de la Argentina y el impacto en Latinoamérica fue muy fuerte y yo todo el tiempo estaba recibiendo por encima de las propuestas de viajes y de comunicar el contenido de Invisibles, gente que no sabía cómo llegaba hasta mí, diciendo esto es de lo que Dios viene hablándome hace muchísimos años, siempre yo pensé que estaba loco, que el que no encajaba en el sistema era yo, así que Invisibles se convirtió, creo yo, que en muchos aspectos Invisibles no es revelador, sino que expresa una verdad que todos conocemos, capaz que dicha de una manera en la cual rompe nuestras estructuras, pero es la misma verdad eterna de siempre, ¿no es cierto? Pero se convirtió en un catalizador, o sea, en un montón de gente en todo el mundo que decía, esto es lo que Dios me viene hablando hace tanto tiempo, como por fin alguien lo está diciendo, por fin estoy escuchando esto que Dios está arreglando, no estoy loco, esto es su palabra, ¿no? Así que se convirtió en un enorme movimiento de pastores y de líderes dentro y fuera del país, con el deseo de perderlo todo, de volver al origen, entendiendo que nadie puede ir en pos de Jesús si no pierde su vida, si no abandona su vida, negándose a sí mismo, tomando la cruz y entendiendo, como dice Pablo, nosotros estamos muertos, ¿no es cierto? Colosenses 3:3, nosotros estamos muertos, no nos tenemos que morir, estamos muertos y debemos actuar como lo que Dios dice que somos. O sea, Pablo lo refirió a esto diciendo, mi estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, ¿no es cierto? Así que fue lo que me dijo el Señor. Digo, yo lo que quiero es que cuando la gente te vea reconozca a mi Hijo Jesús en vos, ¿no? Y la verdad que ni siquiera tuvimos tiempo de pensar en un disco nuevo hasta el año pasado, porque fue tan grande, tan enorme, nos sobrepasó todo lo que pasó con Invisibles, ¿no es cierto? Y yo creo que Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo trae, ¿no es cierto? Una obra muy profunda de Dios y para nosotros entendimos que el presente nuestro no era dar a conocer un ministerio, sino dar a conocer a Cristo, ¿no? Y bueno, después de eso, el Señor me abrió una puerta para poder expresar el paso siguiente, ¿no? Pero hasta ese momento había que entender lo que Dios estaba trayendo. Exacto, y que no solamente tenés mucha influencia para los jóvenes, pero bueno, estos libros, estos escritos que has dejado han servido mucho para líderes, para pastores también. Y algo de lo que contás en el libro también tiene que ver con lo que recién dijiste, que es, no ver por ahí a Jesús en los seguidores. Y parte de esto vos lo comentás cuando eras un adolescente, recién te estabas formando. Y hoy sigue sucediendo lo mismo. Hay jóvenes que quizás estuvieron en iglesias, que vieron a personas que no reflejan a Dios. Por no ir más lejos, han habido casos de abusos, han habido casos de acosos dentro de la iglesia por parte de personas que se llamaban cristianos y sin embargo esas personas se han ido dolidas de la iglesia. ¿Qué pensás o cómo crees que es la mejor manera de llegar a esas personas que se han ido por algún dolor que han tenido incluso dentro de la iglesia? Bueno, esa expresión que yo tuve, que para mí es muy importante, porque era necesario que mostrar una realidad, digamos, que apabulla, digamos, en las estadísticas de la Argentina. En nuestro país hay más de 2,5 millones de personas apartadas en nuestro país.
y solamente 1,5 millones se congrega, por lo menos esta es la última estadística, ¿no es cierto? O sea, la iglesia más grande está fuera de los templos, digamos, ¿no es cierto?, de los lugares donde nos congregamos. Entonces, es evidente que la iglesia predica, digamos, muy por debajo de la fe, ¿no es cierto?, o se expresa muy por debajo de la fe. Entonces, necesitamos entender algo que es sustancial, Yo creo que se ha puesto mucho énfasis en el mandamiento, ¿no es cierto?, lo cual en griego le dicen la didaqué, ¿no es cierto? Y el querigma es la expresión de la manifestación de la vida de Cristo, la expresión de Él mismo en nosotros. Si vos observás todas las cartas apostólicas, vas a ver que los 2 o 3 primeros capítulos, todo es puro querigma, ¿no es cierto? Y después viene el mandamiento. Pero eso tiene una razón de ser, que es que nosotros nacemos, tenemos que ser engendrados por Dios, se nos otorga una naturaleza, ¿no es cierto? Somos hechuras suyas, hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó ante nosotros, ¿cierto? O sea, no puede haber una manifestación de la vida de Cristo si previamente yo no le conocí, yo no fui regenerado, transformado, y eso ocurre en el nuevo nacimiento, ¿cierto? Si vos hoy observás, y esto creo que es precisamente uno de los motivos por el cual nosotros no reproducimos el modelo, es que nuestras predicaciones, si les, digamos, la vez pasada estaba escuchando a un hombre de Dios muy reconocido en el mundo, y él decía, si sacaran la palabra de Cristo de las predicaciones de la iglesia contemporánea, no cambiaría prácticamente en nada sus predicaciones, ¿no es cierto? Básicamente porque se atiende la necesidad de la gente. O sea, está más bien puesta en un Dios que atiende asuntos, ¿no es cierto? Usted está mal, usted está angustiado, usted está solo, tiene destruido su matrimonio, su familia, venga Dios va a solucionar su problema, digamos. Ese es otro líder, pero no es Cristo, no es Cristo, ¿no es cierto? Dios no atiende asuntos, sino que están incluidos en Él, pero todo lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo para devolvernos a Él. Y la salud, la vida, todo está en su propio Hijo. O sea, Dios no atiende un asunto por fuera de su Hijo, ¿no es cierto? Lo que Dios nos dio fue una persona. Dios no nos dio salvación, no nos dio sanidad, no nos dio prosperidad, no, nos dio a su Hijo, en el cual está la salud, donde está la vida, ¿no es cierto? No es que Dios nos dio la vida, sino que Él nos dio a su Hijo, la vida está en su Hijo y el que tiene el Hijo tiene la vida, ¿no es cierto? Todo está en su Hijo. Entonces, cuando Cristo sale del eje, de la centralidad, de la expresión del Evangelio, que es Él mismo, se clausura la puerta de entrada al reino, ¿no es cierto? Entonces, se llena de gente, es capaz que ensanchamos la puerta de entrada al reino, se llena de gente, pero es gente que demanda, o sea, gente que vino a buscar milagros, gente que viene a servirse de Dios, pero no está dispuesta a dar la vida porque nunca entendió que para ir en pos de Jesús hay un costo. Hay un costo, y Jesús dijo, evalúen el costo, aquel que no me ama más a mí, más que padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, el que no abandona todo lo que posee, el que no vende todo, no puede obtener el tesoro, no puede venir en pos de mí. Si hay un costo, y es precisamente mi vida, ¿no? Y lo que dice la palabra, que aquel que descubre el tesoro, vende todo gozosamente. ¿Pero por qué lo vende gozosamente? Porque entiende que el valor del tesoro supera infinitamente el valor de todo lo que uno cree poseer, pero infinitamente. Es tan hermoso, es tan enorme, es tan inabarcable el tesoro que es Cristo, que todo lo que tenemos nosotros es una miseria, una sombra insignificante, que vale la pena sacárselo de encima para obtener el tesoro. Y yo no tengo una verdadera revelación del tesoro, difícilmente estoy dispuesto a perderlo todo.
Entonces, cuando uno no expresa a Cristo, no expresa el tesoro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que me pasó a mí cuando yo era adolescente. ¿No es cierto? Yo creía que me tenían que amar, yo creía que me tenían que considerar, yo creía que me tenían que honrar. Y cuando vi que la iglesia no era lo que Dios proponía, yo dije, esto no es, esto no es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Y confundí a Dios con la gente. Y casi me pierdo, ¿no? Hasta que apareció alguien en el cual yo vi reflejado a Cristo. La primera vez que vi a Cristo en una persona, y esa persona me hizo ver que lo especial que había en esa persona no era de él, sino que era el Cristo que habitaba en él, ¿no es cierto? Pero uno puede ver las dos cosas, la responsabilidad que tiene la iglesia y el problema que nosotros tenemos en ver lo que no tenemos que ver, ¿no es cierto? El problema está de los dos lados, ¿no es cierto? La iglesia tiene que entender que si no expresa a Cristo, se pierde, o sea, así como en Mateo capítulo 7, dice, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor dijo, nunca los conocí. Solo conozco los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que expresan la vida de mi Hijo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro, es que si yo no veo a Cristo en la gente y veo a la gente sin ver a Cristo, ¿no es cierto? O sea, una vez Teresa de Calcuta dijo, no son dos amores, no es que amamos a la gente por Cristo, sino que amamos a Cristo en la gente. Es un solo amor. Por eso la palabra dice que convirtamos nuestra vida en un culto racional. O sea, todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Todo lo que hagas, lo que comas, lo que bebas, todo lo que hagas, decía Pablo en 1 Corintios 10:31, hacelo para la gloria de Dios. Entonces vemos a Cristo en todo, porque todo es espiritual. Todo existe en Él, por Él y para Él. ¿No es cierto? Entonces, si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo y expresa la naturaleza de Cristo, no se va. No se va. No se va. ¿No es cierto? Y por otro lado, iglesia. No somos una expresión de servicio. Dios no nos llamó a servir. Eso es una consecuencia, sino a expresar la vida de su Hijo. Por eso, como lo dice la misma Biblia, es el costo de seguir a Jesús, no es algo simple, sino que es algo incluso también difícil. Y contame, Fabián, porque ustedes ya están cumpliendo aproximadamente 26 años. ¿La banda Kiosco se formó con este mismo objetivo que tienen hoy en día y que empezó con Invisibles? ¿O eso fue armándose poco a poco como como fueron surgiendo sus canciones, como fueron haciéndose conocidos? ¿O ese fue desde un principio el motivo o la razón de Kiosco?
siempre fue el mismo motivo, siempre estuvimos en la misma senda. No te podría, o sea, por supuesto, no lo expresamos con, digamos, con la madurez que lo podríamos expresar hoy, básicamente porque por gracia de Dios no estamos en el mismo lugar, o sea, fuimos madurando. Uno puede envejecer o madurar con el Evangelio, ¿verdad? Yo siempre digo que si una persona tiene 40 años y está en primer grado, no maduró, envejeció, ¿verdad? Y por gracia de Dios nosotros podemos madurar con el Evangelio, ¿no es cierto? De manera que Dios pueda añadir cada día para edificación de su iglesia, cada día en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esa madurez que es como una dinámica, es una dinámica de conocimiento de su persona. Digo, si vos, por ejemplo, conoces al Señor un 5%, solamente le vas a disfrutar un 5%, ¿cierto? Le conoces un 10%, le vas a disfrutar un 10%. Cuanto más le conocemos, más le disfrutamos, más nos gozamos, más expresión de su plenitud, mayor vida, mayor verdad, ¿no es cierto? Porque todo está en él. Y claro, bueno, estos años nos han permitido conocerle más profundamente y expresar tal vez con un poco de mayor exactitud esa gracia que fue derramada en nosotros por su Hijo, ¿no? Así que, pero siempre nos motivó, si vos observás las letras del kiosco, te vas a dar cuenta que desde un principio estábamos hablando de la necesidad de un evangelio cristocéntrico. De hecho, no te alejes de mí, surge de una palabra de Dios que me dice, la iglesia, mi iglesia necesita ser reevangelizada. Y ahí sale, no te alejes de mí, que es Dios diciéndole a su propia iglesia, ¿no es cierto? No tomes distancia. O sea, si yo estoy lejos tuyo, no es porque yo me haya movido, sino porque te moviste vos, ¿no es cierto? Y todo está centrado en eso, y así vino hasta el día de hoy. Y todo tiene un sentido, como bien lo decís, no te alejes de mí. Bueno, el último disco que estuvimos hablando, el anterior, que fue Invisibles, y ahora llega la producción real. Bueno, ¿en qué momento de tu vida llega también? Bueno, contame por qué decidís lanzarla, bueno, ahora seguramente en los próximos meses, pero ¿por qué decidís este momento para la creación de Real? Bueno, Real es enorme todo lo que Dios nos habló en este tiempo con respecto a eso. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, o sea, no las percibe y tampoco puede, porque solo se pueden discernir en el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que Kant decía que nosotros no vemos la realidad tal cual es, sino que vemos la realidad tal cual somos. ¿No es cierto? Si vos lo ves como lo describe la palabra de Dios, el hombre natural no puede ver la verdad, o sea, no conoce la verdad. La verdad es una persona, no es un concepto y no es un hecho. Es una persona que produce hechos sin conceptos, ¿no es cierto? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, ¿no es cierto? Entonces, y el mundo no la ve. Por lo tanto, lo que el mundo ve es una percepción de la realidad. En realidad es una ficción, o sea, la palabra ficción significa simulación de la realidad, ¿no es cierto? Viene de la palabra fingir, ficción, ¿no es cierto? Es un producto de la imaginación. Y que está gestado por el príncipe de este mundo, que es padre de mentira, ¿no es cierto? Si vos ves, por ejemplo, un hecho donde hay 30 personas mirando un mismo hecho, probablemente haya 30 interpretaciones distintas de lo que están viendo, ¿no es cierto? Porque no están viendo la verdad, sino tienen una percepción de esa realidad, ¿no es cierto? Y entonces aparece Pablo, hablando de los Corintios en el primer capítulo, y les dice, tengan todos hablen una misma cosa, tengan todos un mismo parecer, una misma mente. A los filipenses les dice,
un mismo sentir en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿cómo puede pasar que haya millones de personas observando la misma cosa y todos entendamos lo mismo? Bueno, es que en la naturaleza de Cristo, los nacidos de nuevo, los engendrados por el Espíritu, se les consiguió una naturaleza que tiene una mente. Y la mente de Cristo significa que cuando Dios le habla a la mente de su Hijo, todos los que están en Él entienden exactamente lo mismo. Lo mismo, ¿no? Entonces, Dios me habló acerca de esto. ¿Qué es lo real? Lo real, o sea, el pecado es lo que Dios dice que es el pecado. La salvación es lo que Dios dice que la salvación es. El cielo y el infierno es lo que Dios dice que es el cielo y el infierno, y no lo que uno percibe. La gente habla de Dios sin conocerle. ¿No es cierto? Tiene una percepción, es una imaginación. ¿No es cierto? Los ídolos son un producto de la imaginación. Y a veces uno puede hacer de Dios un ídolo, o sea, imaginarse que Dios es como uno le parece, pero Dios no es como uno cree o como uno le parece. Dios es como es, y para saber cómo es hay que conocerle. Hay que conocerle, ¿no? Y vos sabés que bueno, este es un versículo muy conocido entre nosotros, pero dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y dice, ¿por qué? Es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces que hay una naturaleza que supera nuestra capacidad de decisión. Hay algo que nos impulsa a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios ama, lo que Dios desea, y es su espíritu. O sea, yo cambio mi vínculo con el pecado. Lo que antes amaba, ahora lo aborrezco, porque Dios aborrece el pecado. Y Él pone su ley, como profetizó Jeremías y Ezequiel, en mi mente y en mi corazón. Y me da un espíritu que me hace amar sus mandamientos y sus estatutos y ponerlos por obra. Y el querer quiere decir que yo amo sus mandamientos, deseo sus mandamientos y los disfruto, como decía David, tus mandamientos son un deleite para mí, ¿no es cierto? Y cuando uno entiende que Dios no nos habla a nosotros, sino que habla a la mente de su Hijo, Dios le habla a su propio Hijo y nosotros estamos en Él, la mente de Cristo es la única que puede recepcionar y hacer tangible todo lo que el Padre quiere, ¿no es cierto? Y entonces Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16, y vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo es la que llama lo que no es como si fuese, es la creadora, diseñadora de todo lo que existe, es la que sabe que nada es imposible para Dios, y podemos ver por su Hijo lo mismo que Dios ve, o sea, la realidad, la verdad. Entonces, real es eso, digamos. Yo siempre digo, ¿qué es lo que hace que un pájaro no tenga que ir a la escuela para aprender a volar? Bueno, es porque eso está en su naturaleza, ¿cierto? O sea, Dios nos otorgó una naturaleza que, si vos observás un pájaro cuando nace, no puede volar, pero a medida que va madurando, se le otorgó una naturaleza con un cerebro, ¿no es cierto?, que es capaz, a medida que va madurando, de reproducir todo aquello por lo cual fue creado. Y Dios nos dio una naturaleza que puede reproducir todo aquello por lo cual Dios nos creó. ¿No es cierto? Por eso las cartas apostólicas son la experiencia apostólica. La doctrina quiere decir experiencia apostólica. Se nos concede una vida que, como pasó en Hechos, que es la primera experiencia apostólica, donde dicen, miren, en Pentecostés ellos no saben lo que les está pasando. Ellos simplemente están actuando de esta manera por el poder del Espíritu, pero no sabemos, o sea, lo único que podemos decirle que lo que está pasando es lo que profetizó Joel. ¿No es cierto? Por eso Jesús nunca dijo, anoten lo que yo estoy diciendo, Él dijo, coman de mí, es una naturaleza. Comemos de Él para estar satisfechos para siempre, y esa naturaleza produce en nosotros una expresión de su Hijo, ¿no es cierto?, que nos permite ver y actuar en la verdad, en lo que es real, ¿no? Y real es eso, el proyecto real
es eso, el disco real es eso, y estamos comprometidos en expresar esto, ¿no? Y bueno, se lo puede ver claramente en los sencillos que han lanzado, que ya se pueden escuchar. Incluso uno de los últimos todos tienen un mensaje muy claro y muy cristocéntrico. El último ha sido Si fueses levantado. Contame, bueno, de las canciones que han salido, en qué momento de tu vida nacieron y bueno, también con qué significado, qué querés transmitir a partir de estas canciones, como su nombre, Canción de Luz, Si fueses levantado. Bueno, viste que Jesús dijo, si yo fuese levantado a la tierra, a todos atraeré a mí, ¿no? Esto ha sido un verdadero litigio en nuestra manera de comprender el Evangelio por décadas en la iglesia, ¿no? Donde parecía que había que hacer los cultos atractivos para que la gente no se vaya. Exacto. Es una locura. Y, digamos, estaban todo el tiempo forzando a los líderes de jóvenes a ser creativos, ¿no es cierto? Para ofrecerle una dinámica en las congregaciones a los jóvenes para que no se vayan al mundo. Esto ha sido gravísimo, un error gravísimo como iglesia, nosotros tratando de ofrecerle lo mismo que el mundo ofrece, que es diversión, ¿no es cierto? Entretenimiento, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, o sea, no es lo que atrae, sino es quién atrae. ¿Quién atrae? Jesús dijo, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. O sea, la fuente de atracción es Cristo. Si un chico, un joven o quien fuere, no es atraído por el pan de vida, olvídate, no importa lo que hagas. El día que dejes de darle lo que ellos están buscando, se van. Se van. Pero si comen del pan de vida, nunca más se va a ir. Porque va a entender el valor de este tesoro, de esta comida, de esta perla de gran precio, y pase lo que pase, no se va a ir. Y es tan fácil guiar a alguien que la vida ya ha sido manifestada. Es solo un ajuste, es solo un detalle. Alguien que nació de nuevo no lo tenés que mandar a obedecer, porque muere por obedecer. No lo tenés que mandar a pedir perdón a su hermano, porque si no pide perdón a su hermano no puede dormir, porque hay una vida que ha sido manifestada. Entonces uno no tiene que estar luchando con gente que no está, o sea, que intenta ser un cristiano evangélico, pero no puede manifestar la vida de Cristo porque no ha perdido su vida para ir en pos de Él, ¿no es cierto? Entonces esta es una vuelta de timón enorme, en donde tenemos que entender que no es lo que atrae, que no tenemos que hacer cultos atractivos, porque el culto es para Dios, no para nosotros, ¿no es cierto? La iglesia no tiene por qué ser atractiva, la iglesia es una persona que es Cristo. Y si Él es levantado entre nosotros, Él va a atraer a todos hacia Él, ¿no es cierto? Y bueno, intentaba comunicar esto en esa canción, sobre todo porque Jesús no se presenta como nada atractivo. Él dice que se presentó entre nosotros como raíz de tierra seca, sin hermosura, mas sin atractivo. Y sigue diciendo para que le decíamos. Digo, ¿cómo alguien va a desear algo que es como raíz de tierra seca, sin hermosura, cuando el mundo ama al campeón, al exitoso, al poderoso, al que tiene dinero, al que es bello, digamos, todo el mundo quiere eso? ¿Por qué uno amaría a una persona así, verdad? Y por primera vez en la historia de la humanidad alguien nos estaba enseñando a amar al ser puro, no las cualidades superpuestas de la persona, ¿no es cierto? Y ahí estaba él, Dios mismo, sin atractivo, dando su vida, poniendo el gozo delante de él, ¿no es cierto? Y todos los que estamos en él entendimos que no se trata de lo atractivo, sino que la fuente de atracción es él mismo, ¿cierto? Así que bueno, de eso más o menos, por eso hablo del quebranto de su persona en esa canción, ¿no es cierto? Y que él nos estaba amando en ese quebranto, ¿no es cierto? En medio de ese dolor, del Padre habiendo decidido aún así quebrantarlo, Él nos estaba amando y estaba mirando, o sea, mirando al final, el galardón que era vernos a nosotros reunidos en Él.
Y cuando, bueno, decís esto, podemos ver palabras muy sabias de parte de una madurez que han tenido como banda, como recién vos lo ibas diciendo, que fue, se fue incrementando al pasar de los años. Y algo que quisiera preguntarte ya también hablando de tu vida personal, ¿cuándo fue que se creó o que empezaste a ver tu propósito en la vida? Porque uno ve personas incluso en las iglesias y pasa esto, que tratan de ir porque la iglesia es atractiva. ¿A vos cuándo te pasó esto de tener el encuentro personal con Dios? Bueno, a los 16 años yo me acerqué al Señor y esto es muy importante porque cuando uno se encuentra con una persona, no la conoce. O sea, simplemente tiene un encuentro, ¿no es cierto? Pero después empieza lo mejor, ¿no es cierto? Que es conocerle. Entonces yo a los 16 años me encontré con el Señor y eso fue tremendo para celebrar porque pasaba de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Pero no hay mucho tiempo para celebrarlo, porque ahora viene lo mejor, ¿no es cierto? Y es el día que nos regaló el Señor y es un tiempo que no hay que perder, ¿no es cierto? El Evangelio, que es una persona, tiene una urgencia, ¿no es cierto? Y es que todos sean salvos. Y Dios nos involucró en un Evangelio que tiene una importancia global, ¿no es cierto? Que no es para mí, sino que es para que todos sean salvos, ¿no? Y bueno, en ese conocimiento Pablo lo define de esta manera. Pablo dice, lo he estimado todo como pérdida, lo he perdido todo, todo lo considero por basura a fin de conocerle y ser hallado en él, ¿no? Y nos enseña que el conocimiento es una dinámica, ¿no es cierto? Y que él ruega que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y revelación para el pleno conocimiento de él, ¿no? Y cuando uno ve las cartas apostólicas, ve que todo se trata del conocimiento, todo, ¿no? Incluso Jesús cuando le dijo, nunca los conocí, ¿no es cierto?, a gente que le había servido durante casi toda su vida, explica que no es lo mismo creer que conocer, ¿no es cierto? Entonces Pablo aclara muy bien que no es específicamente decir le conozco, sino más bien ser conocidos por Dios, así lo expresa Pablo, ¿no es cierto? Entonces eso ve que es sustancial. Y entonces, aunque había tenido un encuentro a los 16 años, yo a los 19 más o menos, 19 o 20 aproximadamente, tuve una revelación del reino de Dios y entendí que Dios había venido a establecer un reino, o sea que Dios no había venido para darme una vida fácil, sino que había venido para darme vida eterna, que no había venido para resolver mis problemas, sino que eso estaba incluido en él, pero no había venido a librarme de lo que no me gusta, sino de lo que a él no le gusta, ¿no es cierto? Pero había venido a librarme de la muerte y la condenación eterna. Entonces me di cuenta que la tormenta viene para el que está sentado sobre la roca y para el que está sentado sobre la arena. O sea, a los hijos de Dios también se nos mueren los hijos, también nos enfermamos, también perdemos nuestras condiciones económicas, puede entrar en bancarrota, un montón de situaciones tan dolorosas como el mundo. Pero la diferencia está dónde está sentada nuestra casa, si está sobre la roca, la seguridad está bajo nuestros pies, ¿no es cierto? Y entonces me di cuenta que si la casa estaba sentada sobre la roca, la casa no se cae jamás. Y que entonces el Evangelio no se trata de cómo evitar las tormentas, como la Iglesia ha expresado durante tantos años equivocadamente, sino que se trata de cómo evitar las tormentas, de cómo soportar las tormentas. ¿No es cierto? Que las tormentas van a venir igual, ¿no es cierto? Pero si estás sentado sobre la roca, la casa no se va a caer jamás. Y esa es nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra esperanza, que nos hace vivir confiados, seguros y gozosos, ¿no es cierto? O sea, mirando al galardón que es Cristo mismo. Sabes de correr. Por
Exacto, y bueno, uno de los primeros ministerios más allá de la banda es la misma familia, y en el libro de Deuteronomio vemos que habla sobre grabarle las palabras a los hijos, y tu hijo Sebastián El Liendo es el líder de la banda, bueno, Fila 9. Contame cómo te sentiste también haberle transmitido la misma pasión que tenés por Cristo a tu hijo. O sea, es que me cuidé mucho yo durante toda mi vida, eh, porque la pasión es intransferible. O sea, yo puedo amar a una persona, pero no puedo lograr que la otra persona me ame a mí. Eso es algo que tiene que ocurrir en la otra persona. Yo podía amar a Dios, pero no podía hacer que mis hijos amen a Dios. Y la única manera en que yo podía inspirar es que ellos lo vean en mí, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, nunca supe que Sebastián cantaba o componía hasta que un día me dijo que había armado una banda. Y yo dije, ¿cómo? Porque nunca lo conduje a otra cosa que no sea la persona de Cristo. No lo motivé ni a seguir una carrera, ni a un ministerio, sino a la persona de Cristo, ¿no? Y la sorpresa fue que empezó a los 14 años, él me dijo, papá, quiero bautizarme porque conocí al Señor, nací de nuevo, y fue una experiencia tremenda. A partir de él empezó a tener una maduración, un crecimiento en Cristo, y la manera de comunicarlo y la manera de expresarlo me asombraba permanentemente. Yo hoy lo veo escribir y lo veo expresarse y aún componer, y realmente me asombra. Agradezco a Dios de que Dios lo haya podido lograr en él, digamos, pero no hay ningún mérito personal, todo lo ha hecho el Señor. Qué bueno. Bueno, queríamos preguntarte eso también en cuanto a tu vida personal. Abrimos preguntas a la gente también para que puedas hacerte y también hacerte algunas preguntas. Y hemos elegido, bueno, la de Yamila, que en este caso te la hago como nos la hicieron, es ¿cómo ves a Kiosco en los próximos 10 años? Vos sabés que si de la manera en que uno vería una banda debería tener un comienzo y un fin, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos esencialmente una banda, somos hijos, somos cuerpo, somos iglesia. Por lo tanto, vamos a hacer lo que Dios dice que somos hasta que el Señor nos venga a buscar. Entonces yo creo que los que formamos parte de Kiosco vamos a ir interpretando la voluntad del Señor, entendiendo que la música sigue siendo una herramienta en sus manos. En realidad las herramientas somos nosotros y Dios nos produce un medio que es la palabra y la música, ¿no es cierto? Y nos iremos adaptando a lo que Dios nos diga en ese momento y de la manera en que Dios lo diga, hasta que el Señor diga basta o hasta que el Señor nos venga a buscar, ¿no es cierto? Yo jamás me hubiese preocupado por decir, bueno, nos tenemos que retirar en el momento adecuado, o sea, como si alguna gloria debería pertenecerle a un ministerio. Me avergüenzo de pensar de esa manera. Ninguna gloria hay en lo que hicimos, toda la gloria está en la persona de Dios, ¿no es cierto? Entonces, no hay algo que tengamos que hacer ministerialmente para salvar un legado o una memoria de un hecho en sí mismo, sino que todo lo que ocurrió fue para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar de ahora en adelante también va a ser para la gloria de Dios. No tenemos el compromiso de sacar discos o canciones, sino en el momento en que Dios lo diga, lo vamos a hacer. Disfruto muchísimo de hacer música, de componer, de escribir, pero no sé por qué motivo yo no soy un compositor prolífico, en el sentido de decir, estoy componiendo todo el tiempo y voy guardando canciones. No, nunca hice eso. O sea, en el momento de decir, bueno, hay que hacer un disco, yo hacía 12, 13 canciones y las grabamos. Lo hacíamos en 2 meses. Y
Hoy nos ocurre lo mismo. Cuando Dios me dice algo, lo hago, ¿no es cierto? Pero porque Dios me motivó a hacerlo y no porque no es amor por la música, sino que es amor por el tesoro, que es el Señor, ¿no es cierto? Así que espero que este medio, ¿no es cierto?, que es la música, permita que Dios nos use a nosotros como instrumentos para seguir avanzando y entrando en las diferentes culturas y aún en el corazón de la iglesia para expresar este Cristo que es el todo en todos para su iglesia, ¿no? Exacto. Y bueno, otra de las preguntas también que nos habían hecho y que nos interesó porque es una temática muy actual, la del aborto. En Argentina se está luchando contra eso. Están por parte las personas que decimos sí a las dos vidas, por otra parte las personas que están a favor del aborto legal y gratuito. Y Camila nos preguntaba cómo dirigirnos a personas que están a favor del aborto. Bueno, hay algo que para mí es fundamental aclarar en esto, ¿no es Uh-huh. cierto? Recién hablábamos de lo que es real y de lo que es una percepción, ¿no es cierto? ¿A qué es lo que Dios llama verdad y qué es lo que Dios nos llama verdad? Y es muy importante para nosotros los hijos de Dios decir claramente que no somos nosotros quienes está a favor de las dos vidas. No somos nosotros quien está en contra del aborto. Es Dios quien está en contra del asesinato de bebés. Es Dios quien está a favor de las dos vidas. ¿No es cierto? Es Dios quien lo dice, no es la iglesia. ¿No es cierto? Bueno, la iglesia es Cristo, eso está claro, pero no son personas lo que está diciendo. O sea, es Dios manifestando su propia voz a través de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no es cierto? Entonces nosotros no planteamos un debate con el mundo a ver quién tiene la razón. Porque nosotros estamos diciéndole al mundo, no se puede darle la espalda a Dios, hacer todo lo contrario a lo que Dios dice, sacarlo de nuestras vidas y creer que no vamos a pagar las consecuencias por esto como país. ¿No es cierto? Yo creo que no existe mayor miseria, mayor debacle moral, ético y espiritual que pueda existir en el ser humano y en una nación que una madre desee asesinar a su propio hijo en su propio vientre. Esta es la mayor tragedia, es la peor de todas las guerras que puede haber existido en la historia de la humanidad. O sea, llegamos a un estado de degradación moral inimaginable, inimaginable. Yo estaba escuchando y estaba diciendo, bueno, prácticamente nuestro gobierno ya tiene decidido la aprobación de la interrupción de la vida del embarazo, mal dicha porque no la están interrumpiendo, la están matando. O sea, interrumpir es, bueno, es una pausa, después seguimos. O sea, es una interrupción, pero eso no es una interrupción, eso están matando bebés, matando personas, ¿no es cierto? Y se le pone como una especie de sentimentalismo, es decir, estamos salvando la vida de madres que quieren asesinar a sus bebés. Pero ¿cómo no se puede ver que para lo que pareciera, entre comillas, el bien de una persona, se logra asesinando la vida de otra, que es inocente y que no se puede defender? O sea, es una locura. Nunca uno podría imaginarse que la humanidad en algún momento iba a llegar a este estado de degradación moral, ¿no es cierto? Pero es un mundo que cuando le ocurren desgracias se pregunta, ¿y dónde estaba Dios? ¿No es cierto? Cuando ocurrió esto, cuando ocurren las guerras, cuando mueren bebés inocentes. Bueno, Dios está exactamente donde la gente lo puso, fuera de sus vidas. Y esta es una de las decisiones más serias, que diría yo la más seria de toda la historia de la Argentina, que es sacar a Dios de nuestra nación, del gobierno de nuestra nación. Y creo que como país vamos a pagar seriamente las consecuencias de esto. Hemos elevado la voz, hemos dicho todo lo que tendríamos que haber dicho, pero va a ocurrir lo que haya que ocurrir.
¿no es cierto? El Señor dijo, es necesario que todo esto acontezca. Y nosotros ya sabíamos que la maldad iba a aumentar, que la venida del Señor está muy cerca, que junto con todo esto también va a venir la apostasía, donde muchos cristianos aún van a apoyar este tipo de decisiones que totalmente alejadas de parte de Dios, porque su amor se va a enfriar, ¿no es cierto? Que iban a aparecer hombres sensuales, ¿no es cierto? Que iban a formar imperios, o sea, dentro de la cultura cristiana, ¿no es cierto? Así como le advertía Pablo a Timoteo, le decía a Timoteo, van a aparecer hombres sensuales y la gente va a ir detrás de ellos, muchos van a dejar de estar a tu lado para ir detrás de ellos, pero van a seguir personas y no a Cristo. Que esto no te disuada, esto no es una señal de fracaso, persiste en tu ministerio, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? Así que tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Expresar a Cristo, ser la voz de Dios en estos tiempos y en situaciones tan serias como estas y esperar que ocurra lo que haya que ocurrir. Bien, y volviendo, bueno, ahora quiero volver al ámbito de la música, porque la música también ha tenido mucho cambio. Nosotros en su tiempo escuchábamos a Kiosco, han ido habiendo formatos diferentes, géneros diferentes. Hace años atrás, por ejemplo, escuchábamos una canción, sin ir más lejos, de Ozuna, y uno veía contenido casi pornográfico dentro de la misma letra de estos cantantes, y las personas la van consumiendo estas canciones, uno mismo por ahí empieza a tener el ritmo y empieza a escuchar estas melodías que empiezan a cambiar incluso el formato de Dios a través de la música. Contame, bueno, ¿qué pensamientos tenés en cuanto a la música secular y la música que consumimos como iglesia también? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo voy a tratar de tener la mayor síntesis posible, pero la música siempre expresa la cosmovisión del momento en el mundo, ¿no es cierto? Si hablamos de cuestiones artísticas y técnicas, yo creo que el mundo está viviendo un vacío artístico enorme desde hace muchos años, yo diría casi finales de los 90. Creo que, yo lo he dicho muchas veces, creo que yo soy un protagonista de la muerte de la canción, ¿no es cierto? O sea, hubo un momento en la historia en donde la creatividad de los artistas era impresionante, descomunal, ¿no? Las grandes canciones del pasado, ¿no es cierto? Ahora no es que no haya buenas canciones, pero en proporción hay un vacío enorme, ya no hay grandes poetas, no hay grandes pintores, no hay grandes escritores, o sea, no hay Shakespeare, digamos, no hay Dalí, o sea, no hay Rembrandt, no hay Da Vinci, o sea, no, no hay una expresión artística importante porque vivimos una cultura del entretenimiento, ¿cierto? Y las generaciones que se están formando son generaciones que ni siquiera se permiten aburrirse. O sea, un chico que le sacas el celular o la plataforma o internet es como si lo asesinara, digamos. O sea, no se sabe mover, le parece que se aburre, que no tiene tiempo para pensar en sí mismo, en por qué nació, por qué fue creado, cuál es el propósito de Dios para su vida, ¿no es cierto? Y creo que todo esto se va a pagar en el futuro, por supuesto, ¿no es cierto? Creo que es hacia donde el mundo se dirige y la expresión de las canciones y de la cultura musical del momento expresa precisamente ese vacío, ¿no es cierto? Yo creo que a medida que la maldad vaya aumentando en el mundo, se va a poner de manifiesto la gloria postrera, que va a ser mayor que la primera, ¿no es cierto? Yo a veces escucho a algunos que con muy buena intención y tratando de entender mejor, hablan de volver a los principios de la iglesia primitiva, cuando en realidad lo que el Señor dice
es que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Nosotros no debemos volver hacia atrás, sino que tenemos que entender cuál es el diseño de Dios para la iglesia de estos tiempos, ¿no es cierto? Y expresar esa gloria de Cristo al mundo, ¿no es cierto? Así que creo que la iglesia no debería copiar modelos del mundo, así parezca hermoso, así parezca alabanza de oración, así parezca, no interesa. Sería esencial que la alabanza de la oración sea nuestra intimidad con Dios, y que no hablemos de éxito ni de artistas exitosos en algo tan esencial y tan íntimo como es la alabanza y la adoración, ¿no es cierto? Y sobre todo el ambiente donde esto se genera, que sea precisamente gente que no procure ser vista, sino que sea Cristo quien sea visto, expresado y reconocido entre nosotros, ¿no? Como un faro, soplo de aire blanco, vi sus manos cuando su canción llegó y habló de mí, trepando a la cruz, sinfonía, infinita vida, un encuentro bajo su canción que arde para mí, trepando a la cruz. Quiero saber si cuando me encontraste todo el cielo celebró por mí en el silencio de mis ojos. Te encontré en el silencio de mi vida. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer enorme tenerte nuevamente y también presentando, bueno, la producción real que próximamente la vamos a tener completa, pero bueno, hasta entonces, contame redes sociales, plataformas para estar en contacto también, bueno, con la música de Kiosco. Bueno, ahora abrimos un espacio donde que se llama real.proyecto, es el proyecto real, donde vamos a poner todo el contenido de lo que se está generando con Real. Por supuesto, las redes sociales de Kiosco comunican la parte artística, ¿no es cierto? Pero el contenido bíblico y pastoral lo vamos a expresar a través del Proyecto Real. Y hay algo que se está gestando, que nosotros llamamos en este momento, que es la semilla, lo que decimos que es Kiosco One, que es la posibilidad de, junto con Kiosco, interactuar con músicos de toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Y generar contenido centrados en la persona de Cristo a todo el mundo, ¿no es cierto? Así que esto es lo que se está gestando en ese tiempo. Perfecto. Bueno, antes de cerrar, Fabián, tenemos consignas en el programa y la consigna de esta semana fue: si tuvieras que elegir un estilo de música para musicalizar tu vida, uno solo, no te vamos a decir el rock porque si no estaría muy simple la respuesta, ¿cuál sería? Además el rock. Sí. Qué difícil. Bueno, el tango ha tenido una influencia muy fuerte también sobre nuestra música. Sí, muy cercano, desde pequeño, Su poesía y su, a ver cómo puedo decir, su textura, ¿no es cierto? Es muy agradable. No lo hacíamos a Fabián Valero. Pero bueno, lo conocemos también a Fabián. Bueno, como recién lo decía, ha sido un placer tenerte en este momento en Music Planet. Te agradecemos un montón. Igualmente para vos, ha sido un verdadero gusto.
Exacto, y seguramente en algún momento vamos a volver a reencontrarnos para dialogar más de nuevas producciones, también de temáticas muy actuales. Fabián, quisiera que finalices dejando un mensaje con la canción Si Fueses Levantado, que es la última que has lanzado de la producción real. Bueno, lo que le quiero decir a todos los que están en Cristo es que si nosotros levantamos el nombre de Jesús, no solamente con lo que decimos y con lo que hacemos, sino con quienes somos, si Cristo se deja ver en nosotros, entonces el mundo, al vernos uno en Cristo, va a creer, van a ser atraídos hacia Él. Así que los animo a creer que el Evangelio es real, que Dios es quien dice ser y que Dios es quien añade cada día que ha de ser salvo. Él es el dueño de todo y es quien va a cumplir su propio propósito para su propia gloria. Muchísimas gracias, Fabián Liendo de Kiosco, presentando la nueva canción que nos vamos a ir en la música escuchando. Esto es Kiosco, Si Fueses Levantado.